a tu lado. Mira nuestros rasgos de hijos, nietos y bisnietos. De ADN salesiano. Fuiste nuestro misionero. Firmemente entrelazado. Somos uno. Mira nuestros rasgos de hijos, nietos y bisnietos. De ADN salesiano. Con aquellos años tuve un sueño que quedó profundamente grabado en mi mente para toda la vida. En el sueño me pareció encontrarme cerca de casa, en un terreno muy espacioso, donde estaba reunida una muchedumbre de chiquillos que se divertían. Algunos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír las blasfemias, me lancé inmediatamente en medio de ellos, usando los puños, las palabras para hacerlos callar. En aquel momento apareció un hombre venerando, de aspecto varonil y noblemente vestido. Un blanco manto le cubría todo el cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar la mirada en él. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la cabeza de los muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino con la mansedumbre, y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte ahora mismo a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. Aturdido y espantado, repliqué que yo era un niño pobre e ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos muchachos, quienes, cesando en ese momento sus riñas, alborotos y blasfemias, se recogieron todos en torno al que hablaba. Sin saber casi lo que me decía, añadí: ¿quién eres tú que me mandas una cosa imposible? Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero, ¿quién eres tú que me hablas de esta manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte con los que no conozco. Por tanto, dime tu nombre. ¿El nombre? Pregúntalo a mi madre. En ese momento, junto a él, vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella muy refulgente. Contemplándome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, hizo señas para que me acercara a ella. Y tomándome bondadosamente de la mano me dijo: mira. Al mirar me di cuenta que aquellos chicos habían escapado, y en su lugar observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos animales. He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto. Y cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Volví entonces la mirada, y en vez de animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos que, saltando y balando, corrían todos alrededor como si festejaran al hombre aquel y a la señora. En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre
me hablase de forma que pudiera comprender, pues no sabía qué quería explicarme. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza diciéndome: a su tiempo lo comprenderás todo. Dicho lo cual, un ruido me despertó.
Tal vez este esfuerzo de haber tenido que empujar a Don Bosco un poquito nos haga tener presente todo el trabajo de él, ¿no? Primero, ante todo es una emoción muy grande, muy profunda. Todos sabemos que Don Bosco soñó con estos lugares, concretamente, ¿no? Y sentirte partícipe de este sueño es algo muy grande. Para mí, incluso saber que la diócesis está bajo la protección de Don Bosco, que Don Bosco estos lugares los vio como un futuro promisorio, no solo para Argentina, sino también para la Iglesia y para la congregación salesiana, a nosotros nos hace protagonistas de realidades muy fuertes. Yo lo quiero mucho a Don Bosco, en mi vida él marcó profundamente muchas cosas, ¿no? Y quizás uno de los desafíos personales que tengo es justamente de llevar siempre en el corazón su presencia a través también de esta realidad que me toca ahora, con esta misión tan particular. Y entonces, como la Patagonia es totalmente salesiana, la mayoría son exalumnos o exalumnas de María Auxiliadora, esto en la gente ha provocado realmente emociones muy fuertes, ¿no? Sentimientos muy, muy hermosos, incluso convocantes. Donde llega, convoca multitudes.